Ante todo, un cordial saludo. Hoy día voy a exponer sobre las influencias en las sociedades andinas. Vamos a empezar con la cultura chavín, la cual fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, el cual consideró a Chavín como la cultura matriz del Perú, la cual en su debido momento fue la cultura con mayor antigüedad. Su aparición dentro del horizonte cultural ocurre en el periodo conocido como formativo andino y es considerado dentro del primer horizonte cultural desarrollándose entre los años 1200 a.C. y 200 a.C. Su expansión ocurre a lo largo de la costa y sierra peruana con mayor influencia en los departamentos de La Libertad, Lima y Ancash, siendo en este último el lugar de su origen, específicamente entre los ríos Huachaca y Huachesca. La cultura Paracas fue famosa por sus trepanaciones y sus mantos, entre los cuales encontramos a la Huaca Soto y a la Huaca Santa Rosa, en Chincha. Ahora, la influencia en la educación. Primeramente, los incas no tenían una escritura. Ellos, después cuando llegaron los españoles en la conquista, en la colonia, aprendieron de ellos. Asimismo, la información fue transmitida vía oral. Gracias a todas esas fuentes, hoy se puede concluir que sí hubo educación durante el incanato, las cuales se podría decir que el sistema educativo durante el incanato no cubría a las personas en general, estaba dedicado de manera específica a los hijos de la nobleza inca. La educación en el incanato duraba 4 años e iniciaba a los 12 años aproximadamente. Como no existía ningún sistema escrito, la educación estaba basada en oír y memorizar. Los maestros que impartían la enseñanza eran llamados amautas. Y para los jóvenes había una escuela llamada Yachayhuasi, las cuales duraba 4 años. En su primer año se les enseñaba la lengua rumacimi. Durante el segundo año aprendían la religión inca. En el tercer año, interpretaciones de los quipus. Y en el cuarto año les enseñaban la historia de los incas. Además, siempre fueron entrenados físicamente con técnicas militares. La educación era muy diferente en las mujeres. En primer lugar, su escuela se llamaba Alyahuasi. También duraba 4 años, pero a ellas se les enseñaba a cocinar, a tejer, a preparar chicha y a basarse en la religión. Además, había un grupo que se mantenían al lado, escondidas de la demás gente, las cuales fueron nombradas como vírgenes del sol. Cuando culminaban sus 4 años, los jóvenes tenían la posibilidad de graduarse mediante la ceremonia del Huarachicuy. También acá entra la cultura mochica, la cual fue descubierta por Max Uhle en el año de 1909. Y los estudios más importantes al ingeniero de la misma nacionalidad, Enrique Burman, que en 1999 excavó 3.999 centros funerarios en la Huaca del Sol y en la Huaca de la Luna. Durante el estado de expansión se dividió entre los mochicas del norte y los mochicas del sur. Los mochicas realizaron grandes obras de ingeniería hidráulica, como canales de riego y represas. Ellos también destacaron mucho en las cuales ellos iban al mar en los famosos caballitos de Totora. Pero, ¿de dónde surge todo esto? Bueno, en el siglo XIII, Manco Cápac se crea, él crea el gran imperio que hasta el día de hoy se ve en el Perú. Ahora, los incas fue una de las últimas de las grandes civilizaciones precolombinas que conservó su estado independiente. Solo la clase social privilegiada inca tenía derecho a la educación.
Los padres eran los encargados de brindar la educación a sus hijos. Los maestros que impartían la enseñanza eran llamados amautas. También las mujeres eran llamadas yanaconas. Las mujeres recibían una educación práctica a cargo de sus madres, tejer, cocinar, cuidar a los niños agrícolas y más. La educación en el incanato duraba 4 años e iniciaba a los 12 años aproximadamente. Es así que los jóvenes tenían funciones diarias como siembra, cosecha, lucha y más. En matemáticas, los incas realizaron sus construcciones en base a cálculos geométricos físicos, Machu Picchu, etc. En astronomía, los incas identificaron constelaciones, estrellas, estaciones, solsticios y equinoccios. Esta información les sirvió para escoger mejor el tiempo de siembra y cosecha. En medicina, trepaciones craneanas. Estas operaciones eran necesarias durante los periodos de guerra. El quipu fue un instrumento que utilizaron para la contabilidad y estadísticas en el imperio. La astronomía también es estudiada hoy en día, pero no es muy precisa ni con toda la tecnología que tenemos. La medicina es muy estudiada hoy en día por diversos profesionales que han sobrevivido a operaciones al cerebro como lo hacían los incas. En la educación actual, los ingenieros son los encargados de realizar construcciones gigantescas similares a la de los incas. Bueno, gracias profesora, hasta luego.